Historia Confidencial, con Pacho O'Donnell y Felipe Piña. Hoy, en Historia Confidencial, la batalla de Caseros. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pacho. ¿Cómo vas? ¿Te estás por ir de afuera? Sí, me voy a Europa con Mario Pergolini. A ver, contanos cómo es el proyecto. Bueno, es un muy lindo proyecto de hacer 4 especiales de historia para Canal 13. La idea es un programa integralmente hecho en exteriores, mostrando los lugares de la historia argentina, tanto en Argentina como en Europa, ¿no? Aquellos lugares que tuvieron que ver. Por ejemplo, el Empréstito Baring. Claro, el Presto Baring, vamos a ir al banco. Irían al Banco Baring. Al banco, claro, a la Casa Baring, vamos a ir al Banco de Londres a pedirle que nos devuelvan la plata de las invasiones inglesas. Ah, la que se llevaron. Sí. Bueno, los lugares así donde que ¿Y sorpresa? ¿Ellos van a estar preparados o no? No, ya hay un acuerdo para hablar con uno de los gerentes. Ah, y bueno, la idea es bueno, hacer un programa de historia argentina con mucha producción. Interesante. Va a haber recreaciones con actores, va a haber animación computada, reconstrucción de época. Vamos a caminar por el Buenos Aires 1810. Bueno, la verdad que estamos muy entusiasmados. ¿Para qué canal es? Para el 13. El 13. Sí, y esto va a salir a partir de mayo, 1 por mes va a ser. ¿Uno por mes? Sí, o sea. son especiales, de 1 hora y media más o menos. Y bueno, así que estamos muy contentos y con un lindo equipo de gente muy joven trabajando, la verdad que lindo, Bueno. muy lindo. Nos vamos primero a Londres, después... O sea que los historiadores importantes pueden ser audaces. ¿No? Deben, para mí deben. Deben. Sí, aparte la palabra audacia acá tiene un contenido negativo. Ah, claro. Como negativo la audacia, ¿no? Se la considera como una especie de falta de respeto, creo yo, la audacia. Y ser un bestseller, vender muchas Ah, bueno, ese es un pecado mortal. Yo decía el otro día en la entrevista de Noticias que el tema de vender mucho es un tema del comprador, no del vendedor. Es decir, un libro que se vende mucho es porque hay alguien que lo compra, Seguro. no porque hay alguien que ha decidido venderlo. Sí, es decir, si no, entonces ninguna película de Hollywood fracasaría, porque nada más, por ejemplo, con todo el dinero que tienen para hacer los estudios previos que hacen para tratar de que la película tenga éxito y no pierdan dinero, y sin embargo fracasan. O sea, cuando uno escribe un libro no tiene ni idea si va a vender o no va a vender. Eso es una decisión del comprador. Sí, claramente. Además me parece bueno que hay un criterio demasiado simplista en torno a eso, ¿no? Porque hay bestsellers excelentes, evidentemente, ¿no? A lo largo de García Márquez, por ejemplo. Es un bestseller. Acá se editaron 1 millón de ejemplares, ¿no? Y entonces, bueno, qué sé yo. Hablábamos del español, del Capitán a la Triste. Pérez Reverte. Pérez Reverte, que es un hombre, es el hombre que más libros vende en España. Tipo muy respetado, es miembro de la Academia de Letras y demás, ¿no? Bueno, Sabater estuvo cabezando hasta hace poco la lista también de ficción, qué sé yo, de no ficción. Bueno, vamos a hablar del tema de hoy, ya que estamos en el mes de febrero. Hagamos el... Sí, pero... No, digo, ya que estamos en febrero, la fecha que inaugura de alguna manera el calendario efemérides de febrero es una fecha muy interesante, que es la del 3 de febrero. El 3 de febrero. Que pasan 2 cosas el 3 de febrero, ¿no? Por un lado a San Lorenzo, de la cual no nos vamos a ocupar hoy, y por otro lado, obviamente, la batalla de Caseros, que le da, con toda la mala leche del mundo, nombre al parque 3 de febrero. Sí, que nadie lo conoce. No sé si es una reivindicación histórica, pero nadie lo llame, vamos a pasear al 3 de febrero. Claro, Palermo, ¿no? Palermo, que era el nombre que le daba Rosa. Exactamente, ¿no? Es decir, la idea fue efectivamente nombrar a lo que era la Casa de Rosas, que fue demolida con el nombre de 3 de febrero, recordando el día de la derrota definitiva de Rosas, ¿no es cierto? Recordemos que la Casa de Rosas así fue dinamitada el 3 de febrero de 1899. Como se hizo también con la casa de Perón y de Evita, ante la presidencia de Roca. Ante la presidencia de Roca. De Roca. En 99, es decir que fue 47 años después de Caseros. Fíjate vos cómo duraba el rencor y cómo dura hasta hoy. Claro. Por eso a mí, y a vos también, por eso nos interesa tanto la figura de Rosas. Porque ¿qué pasa con ese? ¿Es solamente porque fue un dictador o hay algo más en esa figura de Rosas para que perdure tanto el odio y el rechazo de un país que ha perdonado a muchos? Parece que hasta tenemos una plaza Pedro Eugenio Uramburu, tenemos una calle Manuel J. García, y sin embargo Rosas es un hombre que se maltrata, digamos,
trata de ser mantenido en el más absoluto oprobio, ¿no es cierto? Sí, yo creo que es interesante recordar un poco, bueno, quisiera empezar por una cuestión que hemos comentado acá, pero que nunca está de más recordar, muy deliciosa, que fue aquel relato del joven Lucio Mansilla, ¿no? Claro. De las vísperas de Caseros, con aquel fantástico relato de los 7 platos de arroz con leche, ¿no? Es decir, cuando vuelve Mansilla de esa larga travesía que incluyó el Oriente, bueno, aquel viaje impresionante, va a ver a su tío, don Juan Manuel, y su tío primero hace la consabida mansadora y finalmente lo recibe, y a poco de preguntarle por el viaje, sin darle demasiado lugar a los relatos, comienza a leerle el discurso a la legislatura, ¿no? Y ambos, el tío y el sobrino, saben que ese discurso no tiene futuro porque está avanzando el ejército grande, ¿no? Este ejército compuesto por brasileños, uruguayos, porteños, entrerrianos, correntinos, y sin embargo ahí está el joven Mansilla escuchando el discurso, y que él mismo dice que no es que se aburre porque el tío le consulta sobre giros gramaticales, giros verbales, si estuvo bien esta palabra. Ahí me acuerdo un momento donde dice la actitud punzante del Brasil, dice, ¿por qué puse punzante? Le pregunta a Mansilla, Mansilla le contesta. Y hasta que Mansilla, el único problema que tiene, además de que está un poco cansado, es el hambre. Y entonces ahí parece que don Juan Manuel, que era muy perceptivo, decide convidarlo con un plato de arroz con leche, muy famoso el arroz con leche de Palermo, que elaboraba Manuelita, y ahí entra Manuelita con un plato sopero, dice Mansilla, de arroz con leche. Y entonces a partir de ese momento Mansilla mide el tiempo por la cantidad de platos de arroz con leche, que van a ser 7, y que realmente es extraordinario, ¿no? Como pieza de relato lo que hace Mansilla con ese episodio, que sin hablar del contenido del discurso prácticamente, habla de qué le pasaba a ese hombre todopoderoso que está perdiendo el poder, y como dice él, pierde su tiempo con un muchacho insubstancial. Me gustó a mí el término que usa Mansilla, insubstancial, leyéndole ese discurso, ¿no? Que finalmente se da cuenta que se está durmiendo Mansilla, y dice, bueno, termine de leer en su casa. Creo que son como las 2 o 3 de la mañana. Las 3 de la mañana, que los padres estaban desesperados buscando. Y Mansilla era un adolescente, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Interesante es que ese hombre, que a pesar de que viene el ejército grande, que en realidad no es como dice nuestra historia, que tiene algunos soldados brasileños más, sino que es todo el ejército brasileño, dirigido por el marqués de Caxias, que era un país que estaba prácticamente en guerra con la Argentina, y todo el ejército que Argentina había preparado para la guerra con Brasil, que estaba dirigido por Urquiza, y casi todo el ejército que había sitiado Montevideo al frente de Oribe, y que primero los 2 ejércitos combinados hicieron una operación de pinzas y rindieron a Oribe de su ejército. O sea que eran prácticamente 3 ejércitos de 20 o 25 mil hombres cada uno. Entonces, evidentemente, Rosa sabía que su tiempo estaba contado. Claro. Y ese hombre que cuando atacaron los ingleses y los franceses, las armadas cuando atacaron franceses, cuando atacó la valla en comparación, se había movido, había organizado unas defensas exitosas en todos estos casos, está entregado. Está entregado. Sabe que su hora ha llegado. Esto es lo que le impresiona al joven Lucio, ¿no? Lo cual es interesante, además, relacionar por qué Lucio B. Mansilla no tiene calle en Buenos Aires. Sí. Nosotros estamos en la calle Lucio N. Mansilla, que es el padre, que es el heredero obligado, pero Lucio B. Mansilla es un personaje extraordinario, ¿no es cierto? Como decís, un gran escritor, un tipo que marcó una etapa en la historia, una sensibilidad especial, uno de los principales culpables o responsables de la presidencia de Sarmiento, como cada uno quiere llamarlo. Sin embargo, no tiene calle en Buenos Aires. Sí, un tipo, por ejemplo, que sorprende en una excursión a los indios Ranqueles, excelente libro, ¿no? Que es el primero de aquella generación, digamos, que le da una entidad humana al indio, ¿no? O sea, entiende, comprende y habla a favor de la mentalidad indígena, ¿no? En algún sentido. Claro, porque además los ranqueles eran de los más complicados, digamos, eran... Claro. La gente bien, entre comillas, la es gente los consideraba prácticamente un poco más que animales. Exactamente, Mansilla los rescata. Los culpables de los malones. Es más, lo pone por encima de los cristianos en algún momento en un diálogo, ¿no?, que tiene él con uno de los caciques y habla de la inteligencia, ¿no? Así que yo creo que es un tipo sumamente interesante, y bueno, y un libro extraordinario, Rosas, ¿no? Rosas con Z. Claro, porque lo interesante es que Mansilla durante el gobierno de Rosas no fue rosista.
O sea, él no usufructó ninguna de las ventajas de ser sobrino de Rosas. Exacto. Él lo defiende a Rosas cuando Rosas ha caído. Cuando es políticamente incorrecto. Defiende su familia. Claro. Cuando aparece el libro de Mármol, Amalia, que pone la familia Rosas por el piso y demás. Entonces ahí Mansilla lo desafía teatralmente en un teatro, digamos, a duelo, le tira el guante al palco, digamos. Sí. O sea que es un hombre que se maneja con mucho honor y mucha dignidad, ¿no? Y es interesante la bajada del título del libro, que es Estudio Psicológico, ¿no? Sí, de Rosas. Es muy interesante el libro de Mansilla. Recordemos que es una época donde Rosas era absolutamente demonizado. Claro, sí, hasta que aparece de alguna manera Saldías y este libro, y va a faltar bastante tiempo para que aparezca revisionismo reivindicando la figura de Rosas. La vez pasada se hablaba con Echenique en el programa que hicimos sobre Vialé Macé, ¿no? O sea, que Vialé Macé escribe con mucha autenticidad y dignidad, describe la situación del país, a pesar de que Roca, que es el que se lo encarga, de alguna manera espera otra cosa. Obviamente. Sin embargo, Saldías fue un caso parecido, ¿cierto? Mitre le encarga a Saldías que escriba una biografía de Rosas, confiado en que lo denostará. Claro. Sin embargo, Saldías escribe una biografía con un altísimo nivel de objetividad, ¿no es cierto? Y que recoge muchos aspectos posibles, lo cual lo condena digamos así, a ser realiado de toda su clase social. Un libro extraordinario, ¿no? Historia de la Confederación Argentina, es un libro monumental, ¿no? Él tuvo la suerte de contar con en los archivos de Rosas. Lo interesante de Rosas, cuando ya sabe que va a perder Caseros, no casualmente está el barco inglés en el puerto, de alguna manera esperándolo. Claro. Y él no carga dinero, él carga documentos. Documentos, carga muchos cajones, documentos, va con poquísimo dinero, que será una de las causas de un exilio verdaderamente miserable como el de Rosas. Y lo de los documentos de Rosas, Saldías lo ve. Por Manuelita se los da. Te confieso que después, a pesar de que no sé dónde fueron a dar esos documentos. Yo tampoco. No porque o se han repartido o se perdieron, archivo, probablemente estarán en el, no sé, cosas que no. Pero hay una sé. Correspondencia interesante con Manuelita, ¿no? Que pone a disposición de Saldías la documentación de Rosas, ¿no es cierto? Una cosa poco dicha, bueno, que vos lo decís muy bien en tu libro, es el tema de lo que fue lo previo a Caseros, ¿no? El oprobioso acuerdo con el emperador de Brasil, entre Urquiza y el emperador de Brasil, ¿no? Es decir, este acuerdo económico donde prácticamente se hipotecaba el país para la ayuda económica y militar de Brasil, ¿no? Es decir, esto es Caseros, ¿no? Bueno, el acuerdo implica, la reivindicación de los derechos brasileños de las misiones orientales. Es decir, eso es más que nada es una exacción a la banda oriental. Claro. Urquiza había comprometido también la independencia de la República de la Mesopotamia. Es decir, que Corrientes, Entre Ríos, Misiones iban a construir un país independiente. Un país independiente, que eso apuntaba sobre todo a una reivindicación que se cumplió. Eso sí, eso por suerte Urquiza traicionó, Urquiza traicionó muchas cosas. Claro. Eso traicionó, pero sí se cumplió con la transformar a los ríos interiores de Argentina en vías internacionales, que era una gran demanda, digamos, de los imperios en ese momento, porque querían también apoderarse, digamos, de las riquezas que estaban adentro de los países, no solo de las, digamos, del alcance que le daba el mar, sino también introducirse en los ríos. Es una de las razones por las cuales también anteriormente se había independizado la banda oriental para hacer del río de la Plata un río internacional. Claro. Y después también estaba la idea de que Urquiza debía apoyar la instalación de Garzón como presidente de la banda oriental. Garzón era un hombre absolutamente pro-brasilero, o sea que con eso, de alguna manera, la banda oriental pasaba a la influencia brasilera. Y otro convenio que acuerda Urquiza y que también se cumple es el reconocimiento de la independencia del Paraguay, que Rosas nunca había querido reconocer, porque siempre su expectativa era la reconstrucción, de alguna manera, de las Provincias Unidas, el virreinato, incorporando la banda oriental a través del sitio permanente de Oliva Rivera, y de incorporar también Paraguay, hacer una alianza con Bolivia, donde estaba del sur, era
un presidente muy populista y de alguna manera muy próximo a Rosas. O sea que el proyecto de Rosas, cuando está a punto de desencadenarse la guerra con Brasil, donde todo y de alguna manera los informes de los extranjeros indicaban que la Argentina tenía toda la posibilidad de ganar esa guerra, era reconstruir, digamos, una patria grande. Claro. Y ahí Urquiza traiciona. Urquiza, que es el jefe del ejército que se ha armado, entrenado, financiado para esa guerra, llega a un acuerdo con el país que está en guerra con su propia patria. En fin, digamos, supongamos que Urquiza realmente para darle buenas razones y poder existir, haya estado convencido en la necesidad de derrocar a Rosas. Claro. Pero me parece, y en todo caso, o de dar una constitución al país, que es algo que efectivamente Urquiza después concreta. Se cumple, efectivamente. Vamos a hablar del concurso. Dale. Nos van a escribir a Historia Confidencial. Efectivamente, historiaconfidencial@radiomitre.com.ar. Estamos preguntando este mes en qué consistió la ley de bancos garantidos de 1897 durante la presidencia, de 1887, perdón, durante la presidencia de Juárez Celman. ¿En qué consistió esa ley de bancos garantidos? Yo que tengo que estudiarte decir eso. Bueno, supongo que lo bueno de eso es que muchos van a tener que sí, hacerlo bien, a la gente le gusta, aparte. Le gusta, y después nos llegan esos mails extensos, muy bien documentados. Así que, ¿en qué consistió la ley de bancos garantidos durante la presidencia de Juárez Celman, exactamente en 1887? Nos escriben a historiaconfidencial@radiomitre.com.ar y como siempre los premios son libros de Pacho y míos. Así que bueno, y por supuesto también a esa dirección, comentarios. Libro de Luis Alberto Romero no. Si quiere donarlos, Luis Alberto, con todo gusto los regalamos, no hay ningún problema. Supongo que le sobraron algunos de la última edición. Sí, así que me sobraban mucho. no hay ningún problema, los podemos regalar con todo gusto. Bueno, seguimos hablando de Caseros, esta batalla definitoria, ¿no? Inclusive para que se presta algunas confusiones, me parece a mí, porque se dice la línea Mayo-Caseros. Uno se podría preguntar con todo derecho qué vinculación hay entre Mayo y Caseros, ¿no? Digamos, entre un Moreno, un Castelli y Urquiza. Es una línea un poco sinuosa, por lo menos para mí, a mí me parece, ¿no? Que se quiere decir con eso como que es una línea antipopular y la otra línea popular, una cosa media rara. Es apropiarse de un significado de Mayo que no Claro, es, claro, ¿no? Porque, por ejemplo, es como este emparentamiento absurdo entre Moreno y Rivadavia, ¿no? Esta cosa rápida, apurada, de querer armar líneas históricas que en realidad no tienen nada que ver con la historia, ¿no? Es decir, es simplificar, y yo creo que no hay ninguna vinculación, me parece a mí, directa entre el espíritu de Mayo más revolucionario y el espíritu de Urquiza, ¿no? Me parece que haya una vinculación directa, ¿no? Sin embargo, es un lugar común decir la línea Mayo-Caseros. Sí, yo creo que Caseros, más que el espíritu de Urquiza, porque Urquiza en última instancia fue claramente un instrumento digamos, de las élites porteñas que se habían visto afectadas por el rosismo, digamos. Ahora hablaremos un poco de eso. Como tal instrumento... Porque fíjate vos que febrero es Caseros y ya en septiembre ya Urquiza ya no puede entrar a Buenos Aires. Luego vendrá sus batallas contra Mitre, en Pavón, Cepeda. Es decir, que Urquiza, Rosas no ha podido ser derrocado por la Armada Francesa, tampoco por la Armada Francesa aliada a la británica, no ha podido ser derrocada por el ejército que financió Francia, dirigido por Lavalle, uno de los personajes más equivocados de la historia argentina. No ha podido ser derrocado por la prédica constante de los unitarios de Montevideo y de Chile. El único que lo puede derrocar, es como si hubiera una comprensión de eso, es otro gaucho federal como él. Claro. Lugarteniente, ¿no? En algún sentido, porque Urquiza, además jefe del ejército más importante de la Confederación. Y Urquiza es un gaucho federal, tal es así que después de Casero desfila vestido de rojo punzó sobre un caballo de rosas, cosa que horroriza a Sarmiento, que lo cuenta, porque él más bien no viene a estar en contra de lo que Rosas, sino que él pretende, como luego se pretendió el peronismo sin Perón, él quiere el federalismo sin Rosas. Él quiere un rosismo, pero que dicte la Constitución. Claro. Eso le dura muy poco porque... No, yo decía que como efectivamente... Buenos Aires. Reafirmando lo que vos decías, ¿no? Que como tal instrumento, cuando el instrumento no sirve más, se lo desecha, ¿no? Lo desechan absolutamente. Muy rápidamente, si uno piensa que esto es en febrero y ya en septiembre se produce la llamada revolución del 11 de septiembre del 52, digamos, evidentemente esto duró muy poco, ¿no?
Digamos, recordemos también cosa que no suele recordarse, que la Constitución, que bien llama, eso lo podemos elogiar a Urquiza cuando llama a dictar una Constitución, Buenos Aires no va. No. O sea, cuando la famosa Constitución, digamos, recordemos que Buenos Aires Ya no está va, separada. porque no está de acuerdo en esa Constitución. Quiere una... Buenos Aires está absolutamente contra una Constitución que le dé privilegio y que le dé jerarquía a las provincias. Buenos Aires quiere ser la cabeza. Algunos, como Alsina, propondrán directamente la separación, Claro. es decir, que sea un país distinto. El Estado de Buenos Aires. Claro, Mitre propondrá, no, Buenos Aires con las provincias, pero Buenos Aires como cabeza indiscutible, ¿cierto? Cosa que es un proyecto que se extenderá hasta hoy, ¿no? Y uno de los errores muy graves que cometió Urquiza son los sobornos a los militares que acompañan aparentemente su gobierno, ¿no? Esta repartija de dineros que incluye a Hilario Escazú, a Vicente López, al propio Mitre, digamos que evidentemente no logran nada, ¿no? Es decir, él cree que con esos dineros, vos ahí tenés las cifras, ¿no? A Vicente López, gobernador de Buenos Aires, 200.000 pesos. A su hijo, Vicente Fidel López, historiador importante, 150.000. A Vicente Fidel López, una de las claves de la historia oficial. Sí, liberal, claro, sí. El que considera con el hecho de que San Martín es un ladrón de ejército. Se robó un ejército. Benjamín Gorostiaga, 150.000. Francisco Pico, fiscal de la excelentísima Cámara, 300.000. Ángel Elía, que era secretario de Urquiza, 100.000. Ángel de Elía, para el destino que su excelencia el general Urquiza ha ordenado, que son los generales. Pues sí, era 1.000.000. El coronel Lagos, 80.000. Elías Bedoya, 60.000. Bueno, y sigue. A Juan María Gutiérrez, 150.000. Al general Guido, 200.000. A don Benjamín Virasoro, que era el gobernador de Corrientes, 1.289.000. Y sigue. Se reparten 23 millones. Impresionante. De los cuales se queda una, ahora se ve que gran cantidad. Se ve que había Vélez Sarsfield, años más tarde, en una polémica que tiene con Vicente Fidel López, en esa época en que se enojaban y se enojaban bien, ¿no? Porque se decían y dejaban escrito. A que no me eche en cara usted que yo hubiese aconsejado a que diese a ningún hombre de mi familia 200.000 pesos, como hizo usted darle a su padre por el general Urquiza. Eso está en el libro de Ramón Carca, ¿no? Se ve que Rosas dejó bastante bien las finanzas, ¿no? Porque había plata para repartir. Había plata para repartir. Lo mayor era la de los unitarios. Urquiza, la de Paz, la de Lavalle, que eran unos nenes también de huello llevar. Yo creo que la principal oposición de la historia oficial de Rosas es porque Rosas fue el jefe de un proyecto popular. Rosas era el caudillo de los indios, de los gauchos. Él representó, con sus contradicciones, ¿no es cierto? Representó un proyecto absolutamente alternativo al proyecto oligárquico, porteñista, elitista, extranjerizante, que finalmente se impone en Caseros. Sí, una cosa... Que se continúa hasta hoy, con intermitencia, ¿no es cierto? Cuando aparece el primer irigoyenismo, el primer peronismo y demás. Una cosa que es muy patética, ¿no? de aquel periodo es el comportamiento de la élite, ¿no? Que no solo es rosista, sino que integra a la mazorca, ¿no? Cuando uno lee el listado de la mazorca aparece una fiesta de la revista Caras, ¿no? Ahí están todos los apellidos de la oligarquía argentina haciendo gala. Eso es lo más criticable de Rosas, ¿no? Claro, la mazorca, ¿no? Claro, yo creo que la mazorca, pero aparte, además de Rosas, estos señores que luego van a ser absolutamente antirrosistas. Claro, sí, pasan. Bueno, Vélez Sarsfield nombramos recién. Claro, ahí está, tenés a Martínez de Oz, tenés a todos, a los Sancho Arena, por supuesto. Sancho Arena, claro. Integrando Santa Coloma, ¿no? Hay yo publico ahora en el libro una carta de Santa Coloma hablando del degüello y de que después lo degüellan a él, ¿no? Pero lo degüellan a él, sí. Pero él invitando al degüello, ¿no? Este miembro de la élite argentina, una familia tan fina. Por lo menos fue legal a él. Lo degüellan rosista. Le cayó, ¿no? Claro, entonces, es interesante ver a aquella élite tan enamorada de la violencia rosista, luego cómo se van a apartar cuando ya no les conviene más, cuando ya se acerca Urquiza, transformándose en urquicista, luego en antiurquicista, y así van cambiando. Sí, luego será peronista, luego será efectivamente, luego será menemista, y hoy son kirchneristas. Peronista creo que nunca, ¿no? Algunos de ellos. Algunos sí, Anchorena sí. Pero digo, pero digamos, claramente como una ausencia de identidad
no ideológica, sino política o partidaria, por lo menos, porque siempre desconfiaron. Su referencia al dinero, ¿no? Claro. Su lealtad al dinero. Hay ¿no? una A las constante, ideas, fíjate, dinero, una constante muy interesante que hablábamos cuando hablábamos con Sarrazaga, la desconfianza del sistema de partidos y del sistema político por parte de esta élite que solamente tiene compromisos, digamos, con el poder y que no se identifica por una cuestión partidaria, sino que se mete con el poder para hacer sus negocios, ¿no? Desconfiando del sistema partidario y que va a cambiar como de camiseta, ¿no? De acuerdo a como le conviene. Entonces esos mismos son los más grandes antirrocistas después, ¿no? Sí, sí. Entonces eso también, sí, obviamente que la mazorca es uno de los elementos más criticables del periodo rosista, y que bueno, que tenía que ver con esta paranoia, ciertamente, que se desata sobre todo durante el bloqueo, ¿no? Es el año 40, es el año grave, ¿no? Después en pleno bloqueo, cuando también se produce el atentado contra Rosas, bueno, una cantidad de cosas, la conspiración de masa, que no estamos justificando, sino explicando aquel clima. Bueno, Rosas tiene 7 guerras. Claro. Tiene 2 contra Francia, una con Inglaterra, una permanente con Montevideo, con Brasil 2, si se puede, Caseros de alguna manera, una guerra también con Chile, una situación con contra los bolivianos peruanos, con la alianza boliviano-peruana. No, está Mitre ahí metido. Está Mitre, claro. O sea que algunos antirrosistas dicen que Rosas buscaba los conflictos para asegurar el dominio interior, ¿no? Pero de todas maneras era una época en que realmente los imperios habían salido a conquistar el mundo, ¿no? O sea que no fue el momento más fácil. Yo creo que hemos llegado a una conclusión bastante general de que uno de los grandes problemas de la Argentina es su falta de identidad, y que la base de la falta de identidad es esa vocación de extranjero que tuvieron nuestra clase dirigente, sobre todo básicamente los vencedores de las guerras civiles. Digamos que Rosas fue un hombre de un sentimiento nacional, de un orgullo nacional muy fuerte, muy vigoroso, ¿no es cierto?, que amaba su patria. Él vivía en una casa que era una casa de estancia, digamos, era... Lo que enojaba terriblemente a Sarmiento. A Sarmiento, claro, a Sarmiento le reprochaban haberse hecho un palacio francés. Tipo Versalles. Y que además le respondió a cañonazos a la invasión anglo-francesa, cuando era un país que de alguna manera quería ser Inglaterra o quería ser Francia. Alberdi había propuesto que se hablara el francés como idioma oficial. Y sin embargo este hombre, que tampoco era antibritánico, antifrancés, reaccionaba como macho que se sintió agredido y se defendió. Yo creo que Rosas era un hombre muy inteligente que no estaba dispuesto a entregar el Estado, ¿no? Sí, exacto. Decía que, esa es una buena hipótesis tuya, interesante. Evidentemente él no tenía ningún problema en que los ingleses manejaran el comercio exterior, porque era imposible oponerse a eso, ¿no? Pero no estaba dispuesto de ninguna manera a la ocupación del territorio que le hubiera dado derecho a Inglaterra, un derecho colonial, de manejar el Estado, que era evidentemente un patrimonio de la clase dirigente que él bien representaba. Es como un equivalente ahora, como si alguien pretendiera suponer que Estados Unidos no debe manejar el comercio internacional. Claro, pero es un hecho de realista. Ahora, de ahí a entregarte de pies y manos. Yo creo que nuestra clase dirigente, que ha sido cipaya históricamente, ¿no? Una palabra antigua, cipaya, dirán algunos, nunca aceptó transformarnos en una colonia absoluta, porque perdían el control del Estado, y el Estado fue para ellos la fuente de ingresos y de recursos más importante, ¿no? Para la clase dirigente argentina, económicamente hablando, el Estado no se transaba ni se negociaba. ¿Estás hablando hasta ahora? Hasta ahora. O sea, ahora no aceptarían tampoco, porque estarían perdiendo una cantidad de privilegios legales, jurídicos, impositivos, etcétera, que manejan ellos a través del Estado. Los negocios son de ellos. Efectivamente. O sea, si viene otro, es como si vos tenés un boliche, y bueno, vos no querés socio, si te está yendo bien, no querés que nadie venga y te discute la posibilidad. En eso, evidentemente, era el tipo más lúcido, como en su momento lo fue Martín Rodríguez, ¿no? Digo, 2 estancieros que dijeron, bueno, muchachos, el Estado somos nosotros, ¿no? Acá esto no se toca. Creo que esa es la lucidez muy clara de Rosas, y creo que la defensa de la soberanía también tiene que ver con eso, es decir, sin duda, ¿no? Era evidentemente el burgués terrateniente más lúcido y encima popular, ¿no? Una de las cosas interesantes que dice Alberdi, que es un hombre que va y viene en la crítica a Rosas, es que reivindica al Perindongui cuando habla de Rosas, en un libro muy interesante que se llama de la revolución a la confederación rosista,
es en realidad más que el disciplinamiento de las masas rurales, que Rosas logra sobradamente porque manejaba y privilegiaba de alguna manera los intereses. Lugar en la sociedad, le da un lugar, le mantiene los precios, etcétera, etcétera. Además, él iba a los candombes, claro. Él desfilaba con los indios, él le daba un lugar social, le reivindicaba como personas en una sociedad que siempre les había negado efectivamente, su existencia directamente. Donde falla, y donde él intenta, y en un momento consigue, es en el disciplinamiento de las clases dirigentes. Es decir, él no logra terminar de disciplinarlas, ¿no? Por algún momento le meten miedo. Yo creo que tiene intereses contrapuestos, porque a mí cuando a veces se critica que Rosas era estanciero, la estancia era una creación muy reciente, y si uno lo ve desde una instancia economicista, dentro de esa inteligencia que vos le reconoces a Rosas, Rosas entiende que la islandería inglesa es la estancia argentina, lógico. Así como la riqueza, digamos, la ventaja comparativa, si queremos usar términos más modernos, de Inglaterra es su capacidad productiva. La ventaja comparativa argentina es la estancia. En ese momento es un hecho prácticamente revolucionario. Es una... Y se opone a la historia que muchas veces hemos visto acá, de una clase que se enriquecía con los negocios en Buenos Aires, que era el Buenos Aires del contrabando, que era el Buenos Aires que había sido negrero. La estancia es claramente capitalista, ¿no? Claro, exacto. O sea, es un avance, ¿no? Y Rosas entonces establece un sistema distinto de acumulación económica, que es la estancia. Para que después eso haya degenerado, digamos, ya como todas las cosas después en el futuro, en un predominio excesivo, ¿no es cierto?, de lo ganadero, de lo agrícola ganadero, bueno, ya es otra historia. Pero una cosa interesante de la estancia es que establece relaciones laborales de mucha más horizontalidad, digamos, ¿no? Es decir, si bien hay la cuestión vertical del patrón, a diferencia de la hacienda o de la plantación, donde la cosa es esclavista, claro, la estancia permite un régimen paternalista, por ejemplo, pero además donde... era un estanciero que vivía en la estancia. Claro, exactamente, ¿no? O sea, no era un estanciero de Buenos ausentista, como lo fue después. Claro. En aquel momento que estábamos hablando, un Martín Rodríguez, un Rosas, un Ancho Arena inclusive, era un tipo que vivía, que compartía gustos, lenguaje, costumbres, usos. Cuenta ¿no? Rosa, es cierto, que él se hacía azotar por sus... Claro. Hombre, cuando él no cumplía, por ejemplo, una anécdota de que le decía que no llevaran cuchillos encima, seguramente para evitar las peleas personales y demás, salvo que estuvieran trabajando. Y en un momento él lleva el cuchillo, entonces se hace azotar. Por dar que Rosas también los Anchorena, que fueron quienes lo recogieron en su juventud cuando se va de su casa, los Anchorenos lo mandan a sus estancias en la frontera con el indio. O sea que más peligrosa. Él tiene el hábito de la convivencia con los indios, con los marginales, ¿no es cierto?, con los que se perdieron, ¿no es cierto?, con los prófugos de la justicia. Es interesante es aquella famosa carta de Encarnación, ¿no?, cuando él está en la conquista del desierto, dice que cuida a los pobres, este amigo de los pobres, no abandone, que son los que te van a sostener, ¿no?, digamos, como viendo cuál va a ser la base social de ese futuro gobierno que están seguros los dos que van a recuperar, ¿no? Es decir, y ya con la suma del poder público, no solamente las facultades extraordinarias, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido es un periodo muy complejo, que afortunadamente hoy en día uno puede pensarlo sin esos prejuicios de irreconciliables, ¿no? Los rosistas fanáticos y los antirrosistas fanáticos que le han hecho tanto daño en la historia, ¿no? Pero más yo creo que los podemos juzgar de otra manera, me parece, porque el proyecto vencedor de las guerras civiles, el que termina con Rosas, es el proyecto que ha venido hasta ahora. Sí. Y es un proyecto que en gran medida, digamos, ha fracasado. Sí. Ha sido bueno para la élite, ¿no?, que siendo los socios de los intereses extranjeros. Y yo creo que por eso uno puede revisar, bueno, ahí si el proyecto de Rosas y de otros hubiera tenido mayor cabida, ¿qué es lo que hubiera pasado? Sí, fíjate que otro proyecto interesante justamente es el de la Confederación Urquicista, ¿no?, que surge después de Caseros, que es un proyecto que rescata algunos de los valores del periodo rosista y le agrega la inteligencia de un Alberdi, ¿no? Este proyecto de una nación, inviable, obviamente, porque sin Buenos Aires no se podía construir un país. No se podía sin el puerto, sin la aduana, ¿no? Pero con algunas ideas. Sin los ingresos de la aduana, eso es lo que no podía funcionar. Claro, con un modelo más norteamericano, ¿no?, de mercado interno, es decir, cosas. Por eso la paradoja de Urquiza, ¿no? Claro. Urquiza realmente quiso ser Rosas después. Claro.
Algo que de alguna manera habla bien de Rosas es su exilio. Su exilio es de una miseria económica extraordinaria. Tal es así que lo lleva a degradarse muchas veces. O sea, hay cartas, yo tengo algunas, donde él se degrada pidiendo que por favor alguien le mande algo de dinero. Bueno, uno de los que le manda es Urquiza. Es Urquiza, eso no notaba. Hace una especie de que colecta. es el que más le manda en cierto momento. Uno le desconfisca una estancia, o sea que rápidamente la puede vender y de eso Rosas puede vivir un tiempo. Claro. Y otras que le manda 1000 libras esterlinas de su peculio. Y inclusive cuando muere Rosas le envía una carta muy sentida a la esposa de Urquiza. No dejan de tener un vínculo que los une. Inclusive alguien dice que Urquiza dijo que se arrepentía mucho de haberlo derrocado a Rosas. Es posible que en medio de todo el infierno que le generó Buenos Aires, después Urquiza haya pensado eso. No sé si lo habrá dicho tal como se dice que lo dijo, ¿no? Sí, digamos, yo creo que hay como dos Urquizas, ¿no? El anterior a Pavón y el después de Pavón, ¿no? Claro. Evidentemente el después Pavón es un hombre subordinado porque le conviene, pero porque le conviene y porque es un excelente negocio también, a los intereses mitristas, ¿no? Es el hombre de Mitre en el interior, el que tiene que atajar todos los penales, ¿no? El que le dice ni al Chacho, pero le está diciendo no, ¿no? El que le dice ni a Varela y a López Jordán, que al bueno, presidente paraguayo, ¿no? Sí, claro, bueno, no solo eso, sino que a López lo mete en la guerra de alguna manera, porque López está claro que confía en Urquiza, en que Urquiza lo va a apoyar, porque de alguna manera la guerra de la Triple Ansia es una continuidad de las guerras civiles. Y sí, porque todo tiene su origen en Uruguay, ¿no? Confía, están los blancos, está Solano López, y esta Urquiza. Esa era inicialmente los blancos uruguayos. Sí, claro. Esa era inicialmente claramente la confabulación. Después se dice ahí que Mitre lo convence a Urquiza, que evidentemente era un hombre al cual el dinero le interesaba. Muchísimo. Que lo convence de que él va a ser el proveedor de los ejércitos. Cosa que así es. Así es, y entonces Urquiza gana mucho dinero y eso le cuesta la muerte. Le cuesta la muerte, ¿no? Eso juntamente con el abrazo del oso de Sarmiento. Bueno, que es coherente con todo esto. Digamos, expliquemos que Sarmiento va... Sarmiento va al Palacio de San José y... Lo abraza. Le da Sarmiento, el representante de altísimo nivel de Buenos Aires. Presidente de la República. Claro, y entonces ahí López Jordán y los demás, no le perdonan la traición. Cuando lo matan por traidor, le dicen traidor. Efectivamente. Y bueno, este es el hombre de Caseros, ¿no? Volviendo a nuestro tema. Claro, hay un episodio, bueno, que vos has contado en tus libros, realmente impresionante, que es el episodio de Chilaver, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poquito de eso? Que vos sabés que me enteré que Lalo Cernadas Lamadrid está escribiendo una obra de teatro sobre esas horas de diálogo entre... Pero cuando se entera de esto que venimos, o sea que es Brasil el que está invadiendo su país, con el pretexto sino que Urquiza ha traicionado y se ha aliado a Brasil, Chilaver regresa a Buenos Aires, un sentimiento patriótico, y a pesar de haber sido enemigo de Rosas, se presenta ante Rosas y le ofrece sus servicios, que no es el único. Claro. Y Rosas le da un lugar muy importante, que es ser su jefe de artillería, porque Chilaver era un gran artillero. Y una de las divisiones que mejor y más insistente, más obstinadamente peleó en Caseros fue la artillería de Chilaver. Cuando termina Caseros, Chilaver se apoya en uno de los cañones, ya no tiene nada más que tirar, ya ha tirado piedras, ya no tiene nada más que tirar. Y entonces lo quieren tomar preso y él dice que no, que se va a entregar solamente a un oficial. Viene entonces un oficial y lo llevan en presencia de Urquiza y se encierran, y lo que se sabe es que luego Urquiza abre la puerta violentamente y ordena que lo fusilen por la espalda. El fusilamiento por la espalda es el fusilamiento de los traidores. Yo creo que es muy claro lo que haber pasado ahí adentro. Chilaver le haber dicho traidor, hijo de tu madre, ¿qué haces ahí aliado? Lo que tenías que hacer era pelear contra Brasil y no aliarte con Brasil. Me parece que Chilaver le dice a Urquiza lo que es intolerable para Urquiza porque sabe que es cierto, ¿no? Y luego el fusilamiento, que no es fusilamiento porque Chilaver se niega, por supuesto, a que lo fusilen por la espalda, se niega a que le venden los ojos,
Y entonces finalmente es muerto a bayonetazos, a patadas, claro, horrible, es una ¿no? cosa horrible. Es una muerte muy heroica, ¿no? De Chilaver. Yo creo que Chilaver funciona ahí un poco como la conciencia de Urquiza, ¿no? Claro. Y bueno, ahí está esta imagen dantesca de lo que era Palermo, ¿no? Después de Caseros. La gente colgada de los árboles, la cantidad de ahorcados y fusilados después de Caseros, ¿no? Yo doy en mi libro sobre Rosas la idea de que Urquiza mata más gente en los días posteriores a Caseros que todos los que murieron en lo que se llamó la época del terror de Rosas, ¿no? El octubre. Sí, aún siguiendo las cifras mentirosas de Riverindaci. Sí, sí. Es una verdadera carnicería, ¿no? Tal es así que el embajador de Brasil dice que no puede entrar por el hedor que despedían, que colgaban como peras, dice, ¿no? De los árboles de Palermo. Claro. Él, no me recuerdo exactamente el nombre, él ejecuta, ahorca prácticamente a toda una división que se había pasado del ejército grande al ejército de Rosas, ¿no? Y la castiga. Debería recordar el nombre, pero no me acuerdo. Sí, bueno, pero está claro que fue vamos a hacer el concurso, no se nos ha ido. Ya nos estamos yendo. Este tema tan apasionante. Vamos a decir historia confidencial @radiomitre.com.ar. Sí, estábamos preguntando qué fue la Ley de Bancos Garantidos de 1887 durante la presidencia de Juárez Celman, en qué consistió esa Ley de Bancos Garantidos, pionera, vamos a dar una ayudita, pionera de una ley de Cavallo posterior, ¿no? De 100 años, 100 y pico de años después. Así que nos escriben a historiaconfidencial@radiomitre.com.ar qué fue la Ley de Bancos Garantidos de 1887 de Juárez Celman, en qué consistió, y los premios son como siempre libros de Pacho y míos que entregaremos muy gustosos autografiados a los ganadores del concurso. Bueno, hasta el sábado. Hasta el sábado, gracias a todos. Historia confidencial. Operación técnica, Rubén Sandoval. Puesta en el aire, Claudio Díaz Colodrero. Edición, Javier Guzmán, Fabián Palacios. Locución, Pablo Gasotti. Conducción, Pacho O'Donnell, Felipe Piña. Producción general, Gustavo San Martino.